Madrugada del 16 de septiembre de 1810. El cura Hidalgo, desde el atrio de la parroquia de Dolores, toca las campanas, mientras toma en su mano un estandarte y grita: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Así reúne a la multitud y se enfrenta al ejército español. Pero a pesar de que esto ocurrió, no fue con exactitud así. En realidad, no fue la madrugada del 15 de septiembre, día que comúnmente celebramos, sino el 16. Miguel Hidalgo no tocó las campanas, no traía estandarte, y lo que gritó aquella noche no tiene ningún registro auténtico. Para conocer qué llevó a México a realizar su independencia debemos remontarnos al pasado. En 1521 fuimos conquistados por el Imperio Español. Nuestros tlatoanis aztecas fueron derrotados y así lo hicieron con diversos pueblos de lo que era la Nueva España. España estableció su colonia en México, y a este periodo se le conoce como el Virreinato. Nos sometieron, establecieron su imperio, impusieron la religión, a los indígenas nativos los privaron de su libertad. La desigualdad social era notable, pues se clasificaba a la sociedad en castas, y todos nuestros recursos eran llevados a España. Tras casi 300 años de estar bajo el dominio español, las cosas no le iban bien a los españoles, pues en 1808 Francia los invade, y debilita su poderío político en la Nueva España, lo que da lugar a que surjan pequeños grupos que planean una nueva forma de gobierno en la Nueva España. Entre estos grupos estaban los conspiradores de Querétaro, quien entre sus miembros se encontraban Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Joséfa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, entre otras personas. Aquí se destaca la figura de Ignacio Allende, un militar del ejército virreinal, y Miguel Hidalgo, quien era de origen criollo, descendiente europeo, pero nacido en América. Era un sacerdote católico, y a pesar de que era un cura muy fiestero, tenía amplio conocimiento. Le llegaban las ideas de la Ilustración francesa y las ideas independentistas de las 13 colonias de Estados Unidos. Además tenía amplias relaciones con personajes importantes de la Nueva España, razón por la cual es invitado a reunirse a los conspiradores de Querétaro, quienes tenían pensado llevar a cabo el inicio de la independencia el día 2 de octubre de 1810. Pero su conspiración fue descubierta por el ejército español y la noche del 13 de septiembre de 1810, Joséfa Ortiz de Domínguez avisa a Ignacio Pérez que fuera a decirle a Hidalgo y Allende que habían sido descubiertos, y que era momento de tomar las armas. Ignacio Pérez tomó su caballo y se dirigió al pueblo de Dolores en Guanajuato. Luego de 2 días, llega con Hidalgo, a quien le da el mensaje. Hidalgo toma la decisión de que es momento de levantarse en armas. Esa madrugada se da el conocido grito de Dolores. Ese grito no tiene ningún registro. Muchos fragmentos hablan que gritó: ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Muere el mal gobierno! ¡Viva la religión! ¡Viva América! Y mandó tocar las campanas de la iglesia. Aquí inicia el movimiento armado de independencia. Surge el ejército militar mexicano, llamado Ejército Insurgente. Luego del grito decidieron ir a la ciudad de Guanajuato, y en su camino tomaban a su mando los poblados, saqueando y asesinando a criollos y españoles. Al llegar a Guanajuato se da la conocida toma de la Alhóndiga de Granaditas, un recinto donde se guardaban semillas, pero ahí estaban refugiados peninsulares y miembros del ejército realista, o sea, el ejército español. Esta es la primera gran batalla del inicio de la independencia. En esta batalla surge la historia del Pípila, un minero que ató una roca a su espalda y evitando disparos del ejército realista pudo llegar a la puerta de la Alhóndiga. Tras los hechos violentos, Allende no estuvo muy de acuerdo con la violencia en que atacaba el ejército comandado por Hidalgo, por lo cual causa una separación entre ambos, debilitando a su ejército insurgente. Hidalgo sigue la sangrienta lucha, y tras varias victorias, Hidalgo se proclama Alteza Serenísima. Pero en 1811, mientras estaba en el norte del país, los principales líderes insurgentes son capturados por orden del general Félix María Calleja, quien captura a Allende, Aldama e Hidalgo, a quien manda excomulgar y posteriormente a fusilar. Sus cabezas fueron llevadas a la Alhóndiga de Granaditas para exhibirlas. Tras la muerte de Hidalgo, el mando independentista queda a cargo del sacerdote y alumno de Hidalgo, José María Morelos y Pavón. Fue un gran militar, decisivo para la toma de las ciudades del sur del país. En 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, la cual fue de gran ayuda para lograr los ideales independentistas en la Nueva España, pues en esta constitución se retiraba el poder absoluto de la monarquía y daba libertades a las colonias. A esto se le sumó que Morelos promulgó su texto, Los Sentimientos de la Nación, en el cual expresaba la necesidad de separarse absolutamente del poderío español. Posterior a esto, en 1814 se promulgó la Constitución de Apatzingán, donde se hacen presentes los preceptos que estableció Morelos en los sentimientos de la nación. En 1815 es traicionado, capturado y fusilado. El plan de Hidalgo se quedaba sin líder, los insurgentes eran derrotados por el ejército realista. Entre los pocos líderes insurgentes quedaban Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria.
quienes resistieron. A pesar de que el ejército insurgente estaba debilitado, la aceptación de la Constitución de Cádiz en España fue pieza clave para lograr la independencia, pues el virrey estaba en los planes de conspiración para que se lograra la independencia. Aquí hace la aparición Agustín Iturbide, quien fue designado por el virrey para controlar el sur del país y combatir a Vicente Guerrero. Tras intensas luchas y siguiendo sus intereses, Iturbide termina la lucha. Y el 10 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero llegan a un acuerdo y se da el conocido Abrazo de Acatempan. Aquí se unen ambos ejércitos y se forma el ejército trigarante. Se firma el Plan de Iguala, posteriormente los Tratados de Córdoba, donde se oficializa la independencia de México y se ordena la retirada de las tropas españolas. Así, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y se declara el fin de la guerra. Así se proclama la independencia de México. Si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal.